La semana pasada se estrenó mi documental Cuidemos Cerebro, y entre todos los cumplidos que recibí, destaqué bastante sobre la edición. Así que he pensado que hoy podríamos hacer como un pequeño recorrido de cómo lo he editado, cómo lo he ordenado, cómo he obtenido mis colores y sobre todo cómo he hecho el diseño de sonido y por qué esto añade tantísimo más a un video. Y todo con mi iPad. Este es un iPad Pro de tercera generación, el modelo de 2018 con 512 GB. Y la aplicación que usaremos será LumaFusion. Lo primero, antes de saltar a la tabla de edición, es saber cómo lo he grabado. Lo hice todo con mi Sony A7 III y con mi perfil personalizado de Cine 4. Todo a 30 fotogramas por segundo. Ahora entenderás por qué. Y si no entiendes todo lo que he dicho, pues es igual. Cosas de frikis. Ahora saltando a la tabla de edición, este es el documental. Al menos la parte que está detrás de bastidores. Lo primero siempre que vas a rodar un documental es tener un muy buen sistema de organización. Si no, es muy fácil que se te acumulen todas las tomas en una sola carpeta y luego sea un infierno para encontrarlas, cosa que ralentizará el workflow. Ahora, recomendación mía es siempre adaptar tu sistema de organización al proyecto en cuestión. Por ejemplo, para este, supe que como hacía toda una cámara, no necesitaría hacer varias carpetas para varias cámaras, como lo habría hecho de normal. Y según el proyecto pude ver que las diferentes acciones se diferenciaban sobre todo en relación con las bolsas de basura, con la gente. Aquí simplemente puse las que no sabía cómo categorizar, lugares, retratos y las recogidas. Y luego, para hacerlo como más visual en el timeline, simplemente le di a cada categoría un color diferente, que aquí puedes ver cómo van repartidos. Como comenté en el vídeo anterior, para este documental quería estar seguro de tener una mini entrevista, como para que luego el resultado final no termine por ser simplemente una mezcla de visuales, música y efectos de sonido, que también podría funcionar para algunas cosas, pero para un documental divulgativo como este es muy importante que el mensaje pueda ser transmitido de manera clara y concisa. Por lo que si miramos, aquí tenemos la pista principal, que básicamente es la entrevista, y como ahora ya tenía la línea principal, que es esta de aquí, ahora necesitaba música como para marcar el ritmo de lo que iría superponiendo. Para todo el tema de música para mis vídeos llevo años trabajando con Epidemic Sound. Para este documental sabía que necesitaba una música low power, es decir, una melodía que marque un ritmo intrigante sin sacarle protagonismo a la voz principal ni a los efectos de sonido. Así que encontré esta. Perfección. Ahora que tenía la voz y el ritmo, tocaba superponer. Generalmente para mis superposiciones tengo varias fórmulas que dependen mucho del objetivo del documental. En este caso, como eran principalmente para público de Zaragoza, necesitaba empezar el documental con una imagen que sea reconocible para cada persona que sea de la ciudad. Y en Zaragoza no hay ninguna imagen más reconocible que el skyline de la ciudad con el pilar de fondo. Así que la primera toma es como un "Hey zaragozano" visual. Y lo diré por un comentario. Aunque lo parezca, no es una toma de dron. Lo que simplemente hice para tener esa toma era colocar la cámara en la barandilla en mitad de uno de los puentes de la ciudad. Y para hacer como este pequeño efecto de vuelo, usé los keyframes. Muy rápido, si no sabes lo que son keyframes, básicamente es decirle al programa de montaje que en un clip le pongas un punto A y un punto B, y desde el punto A al punto B un efecto se irá aplicando de manera gradual. Por ejemplo, en este clip puse que en el punto A queda todo normal y que en el punto B sea ligeramente más grande. Como ves aquí, en 101 y aquí en 104. Y así obtenemos este efecto de ir haciendo como un pequeño zoom hacia adelante. Y luego lo mismo hice con la transparencia, que como ves aquí está a 43% en el punto A y luego en el punto B está a 100%, obteniendo... Es como para dar ese efecto de estar despertándose. Ahora que teníamos la gran escena establecida, necesitábamos una escena específica. Una zona muy conocida y que además coincide con la ruta de las recogidas es la zona de kayaks. Que además puedes escuchar las risas de fondo. Decidí dejarlo porque simplemente daba como ese efecto de estamos despreocupados del problema. Y ahora vamos con el problema. No sé si lo has visto. Esto es lo que comentaba del enfoque manual en mi anterior video. El enfoque es una de las cosas más importantes que hay porque determina dónde irá la atención del espectador. En este caso quería que la atención vaya desde la basura que estaba a rebosar hasta el río. Como para volver a decir, este es el problema y va ahí. Una pequeña vuelta de enfoque manual.
y tenemos. Y ahora el río mismo. Y ahora toca presentar los personajes. Esto es algo que he pensado siempre tomándome un poco de referencia. Cuando veo una historia, yo necesito una cara. Necesito un sujeto con el que yo pueda identificarme y que me guíe en todo lo que está pasando. Por eso tenemos lo primero que aparece, el nombre del movimiento, que conecta además con la acción del brazo y de la caminata. Y aquí tenemos nuestro personaje. Ten en cuenta que esto era un documental de guerrilla, es decir, que era un documental en el que no tenía ningún plan. Simplemente tenía que seguir la acción de las casi 100 personas que estaban ahí. Por eso si te das cuenta, verás que nunca es la misma persona la que sigue el movimiento. Simplemente eran diferentes acciones que yo seguí de diferentes personas y aquí es donde hice toda la conexión. Aunque sí que alguna que otra vez sí que le pedí a alguien que hiciera una cosa específica, como aguantar una cosa apuntando a cámara, que ya verás. Entonces fíjate lo que ha pasado aquí. En un mini documental de 2 minutos y medio, en la quinta parte ya hemos establecido la escena general, la escena específica, cuál es el problema y quién. Básicamente hemos contestado a 3 de las grandes preguntas principales, que es el dónde, el qué y el quién. Es muy importante cuando haces un documental tener bien claras estas preguntas, porque es lo que realmente dará la razón de mirarlo. Luego, cuando ya hemos establecido un poco todo, ahora entra la parte un poquito más freestyle, en la que la norma general dice que simplemente hay que seguir lo que dice la voz guía, que sería la parte de la entrevista. Cuando ya sabes o tienes una idea de las tomas que tienes, y es la parte un poco más automática, y ya luego es cosa de cada editor saber cuál es el mejor momento para poner una. Yo recomendaría siempre hacer una jerarquía de tomas, es decir, saber cuáles son las tomas más bonitas o más fuertes, y saber que si la atención de un espectador siempre tiende a ir hacia abajo, ponerla de manera estratégica de tal manera que cuando su atención va bajando, boom, se encuentra con una toma, y otra, y puede ser entre tomas fuertes o si no cambios de ritmo. Incluso una interrupción bruta. Ya luego es un poco de decisión creativa de cada uno, pero yo por ejemplo tengo un grandísimo gusto por lo que son esas tomas brutas en pantalla negra, porque da como un efecto mucho más dramático, es como un grandísimo punto de exclamación ahí en medio. Luego puedes ir tranquilamente, la fórmula la puedes repetir, deformar, otra vez lo de despertar poco a poco, con una toma de mis favoritas. Y siguiendo lo que dice la voz guía. Y otra vez. No deja de ser una riqueza. Tienes que saber que todos los recursos que utilices, entre los cambios de ritmo, los pantallazos negros, siempre tienen que ir de la mano con las emociones o con los mensajes que pretendes transmitir. Para este documental, por ejemplo, la intención no era asustar ni divertir, era informar y despertar. Así que ¿cómo le hablarías a alguien al que le intentas informar y despertar? Yo así. Enseñando, pero sobre todo hablando, porque por delante de la vista el tacto y el oído son los sentidos humanos que más se conectan con la atención. Por eso es tan importante el sonido en un video. Por ejemplo, este efecto de drone, claro que lo habría conseguido si no hubiera puesto el efecto de sonido del viento. Pero mira simplemente cuánto le aporta. Y claro, como para seguir el efecto del despertar que hablamos al principio, los keyframes, punto A, punto B, creo que en el punto A sea menos 20 y en el punto B a menos 11. Así que le doy play. Y conforme va pasando de A a B, va subiendo el volumen. Y así es como tenemos este efecto de despertar y en plan estamos como flotando. O por ejemplo con el sonido del agua, como para siempre dejar claro que tenemos agua cerca. Aquí por ejemplo habría dejado como unos ruidos de pato en el fondo o algo. Si te das cuenta, el sonido es la mitad de un video. Las imágenes son bonitas, pero si no le pones ese sonido, no le das vida, no terminas de realmente llevarlo al nivel al que está, no terminas de tocar la parte inconsciente, porque generalmente las imágenes tocan la parte consciente, pero los sonidos son los que llegan a la parte inconsciente, son como lo que están como diseñando la escena. En distintas zonas y que más gente cuide o su monte o su montaña, su río, su aquí. Que cuidemos un poquito lo que tenemos. Y siguiendo la música con los golpes. Buah, soy muy fan de esos retratos así hacia atrás.
Ah, y última cosa rápida. Si miras, por ejemplo, estas dos barras de aquí, esto es un efecto bastante conocido que simplemente sirve como para darle aún más ese aspecto cinematográfico, porque generalmente las películas en las grandes pantallas suelen ser como más apaisadas. Y pequeño repunte sobre los colores aquí, como grabé todo en un perfil de imagen personalizado, ya tengo una idea de cómo va a salir la imagen de mi cámara. Así que lo que suelo hacer simplemente son unos tratamientos bastante básicos en los que empiezo dándole una primera capa de contrastes, luego voy más al detalle, que es ya donde controlo más la exposición, la luminosidad, los contrastes, pero ahora bien al detalle, y el balance de blancos, por si quiero darle como un ambiente un poquito más de tarde o de mañana. Aquí tenemos un día bastante estable, queda nublado, así que no tuvo mucho problema con esto. Y contrarrestamos el viñeteado que ya venía por defecto de la lente, simplemente aplicándole un viñeteado contrario, es decir, uno que en vez de oscurecer las esquinas, las ilumine. Y como ya sabía que usaría tomas relativamente cortas, grabé todas a 30 fotogramas por segundo, porque sabía que en edición quería ponerlo en un timeline de 24 fotogramas por segundo, por lo que podía rebajar la velocidad un 20%. Básicamente este método te sirve para ganar un poquito más de fluidez de movimiento, evitando todo lo que son los temblores naturales del cuerpo, sin perder ese movimiento natural, más o menos natural. Y si estás relacionado con la estabilización interna de las cámaras full frame como la Sony A7 III, sabrás que es inexistente. Y ya está, básicamente cuando ya tenía el proyecto lo exporté en dos versiones, que era la primera, la versión Full 4K en máxima calidad por si querían verlo en pantalla grande o lo podrían usar igual para una conferencia o para una charla en un futuro. Y luego una segunda versión un poquito más reducida para que luego puedan subirlo al IGTV. Y ya está, básicamente es esto. Así que muchas gracias por acompañarme hasta aquí hoy. Ahora que grabo esto me estoy dando cuenta que cabe la gran posibilidad de que muchos no usen el programa LumaFusion como software para editar. Así que propongo una cosa, si llegamos a 20 comentarios solicitándolo, haré un tutorial básico de cómo usar LumaFusion. Ah, y he dicho que esta misma aplicación que uso en mi iPad también está en iPhone y se usa igual. Así que última cosa, si aún no lo has visto, dejaré el enlace del documental en la descripción. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo. Y sí, te veo en los próximos.